Muy buenas noches, bienvenidos a los estudiantes de Derecho. Tengo entendido también que hay algunos estudiantes de Publicidad y de la carrera de Periodismo, entonces bienvenidos también. Continuando con las charlas que se han programado en la Semana Detonante, hemos decidido darle la oportunidad a un compañero que es egresado de esta universidad. Precisamente él hizo una defensa de tesis que al Tribunal de Tesis le pareció muy interesante y muy novedosa, y consideramos nosotros que es importante que también los estudiantes que salen de esta universidad en la carrera de Derecho tengan la oportunidad de mostrarnos sus aportes. En ese sentido, el invitado de hoy, él es fotógrafo como primera carrera, él es licenciado en Psicología, como segunda y como tercera carrera es licenciado en Derecho de la Universidad Internacional de las Américas, y él nos va a compartir su tema de tesis ampliado, ya en lo que va a ser una exposición más formal, en lo que tiene que ver con un análisis jurídico del uso de fotografías publicitarias con modelos retocados digitalmente, sobre todo los aspectos penales que se puedan, ¿verdad?, inquirir en lo que es este tipo de prácticas. Entonces consideramos que es una charla novedosa, interesante, y esperamos que sea de provecho para ustedes. Muchas gracias. A continuación, don Víctor Obando Fuster. Bueno, muchas gracias. A manera de preámbulo quisiera como primer punto agradecer al licenciado Oldemar Fallas por la invitación. En un segundo punto quiero agradecerles a todos ustedes por asistir esta noche y venir a engalanar pues esta ponencia. Y en un tercer orden de ideas y de última manera de preámbulo, pues quisiera expandir un poco para que les quede un poco claro el discurso y desde qué paradigma les vengo a hablar, si se quiere, el día de hoy, siempre con un tinte pues de ciencias jurídicas. Ahora bien, el nombre completo del tema de la tesis que presenté en diciembre, el cual viene a darnos el contenido de la forma que les vengo a presentar el día de hoy, tiene como título Análisis jurídico del uso de fotografías publicitarias, análisis jurídico del uso de fotografías publicitarias con modelos retocadas en resguardo del derecho a recibir protección administrativa contra la publicidad engañosa de conformidad con la ley 7472. La ley 7472 es la ley de promoción de la competencia y defensa efectiva de los derechos del consumidor. Ahora bien, ya para ir entrando un poco en lo que es del tema, quisiera pedirles su atención para poder mostrarles un extracto de un documental que se titula La muerte de un sueño americano. Este documental pues es del 2015, los invito a verlo, está en YouTube completo, es súper interesante, y lo que a mí me interesa es que él llegue a hablar lo que es la parte de publicidad. Cuando me digo él, pues el documental trata de un lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense que se llama Noam Chomsky. No sé si alguna vez lo han oído hablar de él. Es una persona pues que se considera uno de los más grandes intelectuales en la actualidad, y con todo respeto a la gente de Derecho y Publicidad y carrera de Comunicación, quisiera pues mostrárselo y que por favor pongan atención. Disculpen un momento porque tenía el video aquí y se me fue, pero ya lo encontré. The public relations industry, the advertising industry, which is dedicated to creating consumers. It's a phenomenon developed in the freest countries, in Britain and the United States. And the reason is pretty clear.
it became clear by, say, a century ago that it was not going to be so easy to control the population by force. Too much freedom has been won. Labor organizing, parliamentary labor parties in many countries, women starting to get the franchise and so on. So you had to have other means of controlling people. And it was understood and expressed that you have to control them by control of beliefs and attitudes. Well, one of the best ways to control people in terms of attitudes is what the great political economist Thorstein Veblen called fabricating consumers. If you can fabricate wants, make obtaining things that are just about within your reach the essence of life, they're going to be trapped into becoming consumers. And it's done with great sophistication. You don't see many wild stallions anymore. He's one of the last of a wild and very singular breed. Come to Marlboro country. The ideal is what you actually see today, where, let's say, teenage girls, if they have a free Saturday afternoon, will go walking in the shopping mall, not to the library or somewhere else. The idea is to try to control everyone, to turn the whole society into the perfect system. Perfect system would be a society based on a dyad, a pair. The pair is you and your television set, or maybe now you and the internet, in which that presents you with what the proper life would be, what kind of gadgets you should have, and you spend your time and effort gaining those things which you don't need, you don't want, and maybe you'll throw them away. But that's the measure of a decent life. What we see is in, say, advertising on television. If you've ever taken an economics course, you know that markets are supposed to be based on informed consumers making rational choices. Well, if we had a system like that, a market system, then a television ad would consist of, say, General Motors putting up information saying, here's what we have for sale. That's not what an ad for a car is. An ad for a car is a football hero, an actress, the car doing some crazy thing like going up a mountain or something. The point is to create uninformed consumers who will make irrational choices. That's what advertising is all about. And when the same institutions, PR system, runs elections, they do it the same way. They want to create an uninformed electorate which will make irrational choices, often against their own interests. And we see it every time one of these extravaganzas take place. Bueno, muchas gracias por su atención. El contenido que acabo de mostrarles voy a utilizarlo varias veces durante la ponencia, por eso se los muestro, porque lo voy a traer a colación. Me parece importante que tengan como referencia donde estoy utilizando cierta información que les voy a brindar. Aquí estoy teniendo un poco de problemas para poder proyectar aquí. Bueno, siguiendo un poco con la línea de razonamiento que se va a plantear, yo en mi tesis vengo a plantearme la siguiente pregunta. ¿Es suficiente la legislación costarricense actual para regular el uso de fotografías publicitarias con modelos retocadas digitalmente en relación con el derecho del consumidor por recibir protección administrativa contra la publicidad engañosa? Bueno, como bien pudieron apreciar, cuando estuvieron ingresando había un GIF dando vueltas de lo que viene a ser pues básicamente la sesión de fotografía y lo que viene después, la postproducción.
Ahí pudieron ver cómo la imagen fue manipulada digitalmente. Estas prácticas de Photoshop, por decir el programa más popular que se utiliza actualmente, hay otros, pero generalmente se habla de Photoshop. Este programa pues es utilizado mucho hoy en día y se está manipulando ya a nivel publicitario pues la realidad. Entonces pues de cierta manera nos están vendiendo una ficción y pues hasta el momento vamos a ver si, la pregunta viene a ser si actualmente tenemos una normativa en el país que pueda protegernos contra este tipo de prácticas publicitarias que pueden que pueden inducir a error al consumidor. Bueno, continuando un poco, como objetivo general, pues se tiene el analizar jurídicamente el uso de fotografías como modelos digitalmente en resguardo del derecho del consumidor a recibir protección administrativa contra la publicidad engañosa en Costa Rica en conformidad con la ley 7472. Aquí pues tengo que comentarles que este es un tema que en realidad ha sido muy poco explorado. De hecho, son pocas las legislaciones a nivel internacional que regulan este tema. Les puedo comentar que son contadas con una mano, por decir, el primero fue Israel en el 2012, que empezó a exigir que cualquier fotografía que fuera retocada a la persona, a la cual tuviera una persona que ha sido retocada, tiene que tener, si se quiere, un texto que diga fotografía retocada, para que la gente sea consciente que lo que está viendo pues es una modificación de la realidad y que no obedece totalmente a esta. De tal manera, este tema, pues cuando me lo planteé, tenía muchas aristas y pues yo escogí precisamente lo que tiene que ver la protección administrativa contra la publicidad engañosa. ¿Por qué propiamente administrativa y no judicial? Bueno, pues simplemente porque al ser un tema que no existe normativa en el país, es un tema que nunca se ha ventilado ante los tribunales de justicia y tampoco se ha ventilado, pues por ende, en vía administrativa ante la Comisión Nacional del Consumidor. De tal manera, pues yo quise delimitarlo un poco así, ya que tenía una gran amplia, ya que tenía un gran amplio abanico de opciones. Ahora bien, ya para ir, digamos, terminando esta parte, tiene pues como objetivo general mi tesis, los derechos del consumidor en el marco del ordenamiento jurídico costarricense. Cuando yo me refiero a esto, pues básicamente es, como voy a señalar más adelante, que los derechos del consumidor se encuentran contemplados en lo que es el artículo 46 de la Constitución Política y lo que viene a ser la ley 7472, en el artículo 32, donde se enumeran en 7 incisos todos los derechos que en la actualidad poseemos los consumidores. Ahora bien, ya para ir entrando un poco más en lo que tiene que ver materia propiamente con el tema, yo pues a la hora de estar investigando, pues me topé con esta imagen de la marca Lancôme que fue prohibida en Inglaterra, mejor dicho, en el Reino Unido, fue prohibida por la ASA. La ASA es Advertising Standards Authority, que son quienes son los encargados de regular las prácticas publicitarias en el Reino Unido. Ahora bien, en esta imagen que fue prohibida en el 2011, que tiene como figura de campaña publicitaria Julia Roberts, podemos ver que tiene un texto que dice un brillo emanado por las pieles más hermosas, podemos reproducirlo. La imagen de Julia Roberts, la cara, en este caso pues está totalmente retocada, se ve nítida. Y el producto hace alusión directamente al efecto que va a producir en la piel. Entonces a partir de ahí se llega, si se quiere, a una lógica en que esta imagen está induciendo un error al consumidor y por ende es publicidad engañosa, es ilícita y tiene que ser retirada. Ese mismo año llegan a retirar esta campaña publicitaria de L'Oréal, ya que pues está promoviendo un producto que quita arrugas, es decir, ahí dan a entender de que el efecto que está produciéndose en la cara de la actriz, que viene a ser la musa de la campaña publicitaria, pues van a obtener ese efecto.
y es totalmente algo errado. Es decir, le están vendiendo a la gente que si utilizan ese producto van a tener ese resultado, y ese resultado que están vendiendo no es un resultado del producto que se está comercializando, sino por el contrario es el resultado de una manipulación de imagen. Nuevamente fue retirado, y lo curioso es que cuando se le pidió a la empresa que ofrecieran imágenes para poder comparar, es decir, el antes y el después, pues se negó a hacerlo. Eso pues ya deja decir bastante de que sí se había hecho. Después ya tenemos que en el 2012, en el mismo Reino Unido, esta imagen publicitaria de Dior que tiene como protagonista a la actriz Natalie Portman fue prohibida. En este caso es porque ella está promocionando un rímel y dice efecto espectacular de multiplicación de volumen, pestaña por pestaña. Cuando se hizo esta imagen en la postproducción, cuando me refiero a postproducción, es cuando pasamos de la parte fotográfica a la parte ya, pues antes el laboratorio, hoy día pues al frente de un ordenador. Siempre, y eso ustedes lo sabrán los que hacen publicidad, toda campaña publicitaria pues tiene tres fases. La fase preproducción, que es cuando se sientan con el cliente, abren la idea, desarrollan todo el arte creativo. La fase de producción, que es cuando se ejecuta, y pues la fase de postproducción, que es cuando, si se quiere, se alista el producto final ya para que esté listo y salga al mercado. En este caso, la campaña fue retirada porque en la postproducción se exageró los efectos sobre las pestañas y por ende está induciendo el error al consumidor, porque el consumidor va a creer que cuando use ese rímel va a tener estos efectos y por ende estaría creándole falsas expectativas al consumidor. Eso pues claramente va en contra de toda ética y en contra de cualquier práctica legal. Esta imagen pues se las quise compartir porque aquí claramente se puede ver la diferencia que hay entre la ficción y la realidad. Julia Roberts pues queda más que claro que no tiene esa cara, y si bien es cierto se puede maquillar a la hora de realizar la toma, pues nunca se van a conseguir efectos tan exagerados. Vean la diferencia. Ahora bien, dentro de la práctica publicitaria existe una serie, dentro del campo publicitario, existe una serie de principios que se deberían de seguir para no violentar los intereses del consumidor. Hay una gran variedad de principios, a los cuales, pues por cuestiones de tiempo, no me voy a referir ahora. Aparte me parecería muy aburrido, para serles honesto. Entonces, para lo que nos atañe esta noche, quisiera hablarles básicamente de tres principios, y yo creo que con eso podríamos pues, básicamente abarcar los puntos más importantes y yo transmitirles pues la idea que me he planteado hacer el día de hoy. A ver, tenemos el principio de veracidad. Básicamente este principio lo que nos viene a decir es que lo que nosotros estamos adquiriendo es veraz. ¿Qué quiere decir veracidad? Pues quiere decir que es verdad. Aquello que nos están vendiendo tiene que ser 100% apegado a lo que se nos vende, es decir, cualquier modificación ya estaría pudiendo inducir a un error al consumidor. Otro principio, y aquí vuelvo a acompañar la imagen que les enseñé, que fue prohibida, podemos comparar si se quiere lo que es ficción, realidad, se refiere al principio de autenticidad. Este principio pues básicamente viene a establecer que las afirmaciones del producto que se nos está ofreciendo o de los servicios tienen que ser reales y deben de ser, pues se tiene que poder comprobar. De lo contrario pues estaríamos cayendo en una práctica que es poco sana. Ahora bien, esta imagen yo sé que le hace gracia aquí a la gente, ya veo las sonrisas de las muchachas más que todo, pues bueno, todos sabemos quién es él es Justin Bieber. Veo muchas señoritas jóvenes, entonces pues estoy seguro que saben bien quién es él. Él pues fue, si se quiere, la imagen de la campaña publicitaria de Calvin Klein.
Aquí, pues si se quiere, ya vamos a entrar un poquito a ver lo que es, si se quiere, un tema más complejo, y aquí ya tiene que ver con la publicidad propiamente como tal. Y aquí es donde voy a aprovechar para poder traer a colación algo de lo que estaba hablando el señor Chomsky. El señor Chomsky dice que la publicidad, pues si bien es cierto, debería venderse como es el producto, es decir, la ropa interior pues le sirve, deberían poner el boxer y pues no sé, vender el tela o que es traído a tal país y demás, sin embargo no se vende así, se vende a través de una persona física y pues es más de notorio que la publicidad hoy día pues lo que más utiliza para vender es la sexualidad. Eso pues todo el mundo lo sabe, no es nuevo para nadie. Aquí pues nótese, es bastante explícito todas las áreas que están recalcando y si ustedes se ponen a ver al final del día, todo tiene que ver con vender un estilo de vida, un ideal de belleza. Estos ideales de belleza pueden traer, sin desviarme mucho del tema el día de hoy, situaciones negativas, fenómenos que vienen a ser perjudicial para la salud. Yo no quisiera desviarme mucho del tema porque yo le di una óptica, si se quiere, económica a los intereses del consumidor, más sin embargo, quisiera mencionar que en el 2017 la exministra de Sanidad de Francia presentó una propuesta que ya fue aprobada, que se conoce popularmente como ley maniquí. Dentro de esta ley maniquí se exige que todas las modelos que vienen retocadas dentro de una imagen, ya sea hombre o mujer, deben de decir fotografía retocada. En este caso, obedece a algo diferente, si se quiere, el espíritu de la ley que se le dio en Israel en el 2012. En este caso, lo que lo motiva es un tema de salud. Lo traigo a colación porque me parece importante. Cuando se habla de tema de salud, pues estamos hablando de que al generar estereotipos de belleza, estamos, si se quiere, facilitando para que se generen trastornos de conducta alimentaria. Los casos de tengo que decirlo, voy a aprovechar que está aquí, los casos de anorexia y bulimia, debido a la influencia publicitaria, son alarmantes. Esto es lo que viene a originar básicamente el espíritu de la ley en lo que es la legislación francesa, la ley maniquí. Y se lo menciono porque toda la publicidad, gran parte de ella se vende hoy día a través de lo que son personas, físicos. Entonces, en ese sentido, pues hay que tener, si se quiere, cuidado y ser un poco conscientes de qué precio se está pagando para poder generar dinero. Acompañando un poco la idea, quisiera hacer énfasis y volver a traer pues a colación a Chomsky, y dice, todo lo que siempre has querido. Eso es lo que dice la leyenda, y bueno, qué mejor ejemplo que el que le estaba dando. Están vendiendo un perfume, en vez de poner el perfume, básicamente ni se ve, lo que se ve es Demi Moore, irreconocible porque claramente le retocaron toda la cara, y pues claramente hay una persona, una pareja, si se quiere ver de ese modo, al lado de él, y pues claramente está insinuando una escena sexual. Sin desviarme un poco del tema, pensemos en la publicidad de antes de los cigarrillos. Siempre se veía en el cine que después de cada relación sexual, genital, pues sale la pareja pues como con un cigarro. Es decir, lo que se está vendiendo no es el cigarro como tal, sino lo que conlleva ese cigarro. Y eso lo podemos ver en todo. Piensen en los anuncios de licor, lo que se ve es gente pasándola bien en una fiesta, lo que menos se ve es la bebida, sino gente pasándola bien. Entonces, pues, si se quiere, este concepto de publicidad, de vender la imagen, el objeto como tal, no es tanto lo que ahora se vende, lo que se vende ya no es el producto, sino estilos de vida. Y, pues, claramente eso nos afecta a todos somos consumidores, ahorita vamos a llegar a ese punto. Adictos a la moda. Esta imagen pues fue bastante polémica cuando salió. Sisley es una marca francesa que vende maquillaje, perfumes, ropa, y pues básicamente tenemos, retomando a Chomsky, que es lo que decía, crear consumidores desinformados que van a tomar decisiones irracionales.
Pues la imagen básicamente son dos muchachas que son adictas a la moda. Cuando vi esta imagen me llamó mucho la atención y lo primero que vino a mi mente fueron las filas que se hacen cuando sale un iPhone nuevo o cuando es un viernes negro. La gente toma decisiones irracionales, usted los ve siguiendo una línea para consumir. Entonces me parece que es un tema que no se tiene que tomar así a la ligera. Así se quiere, haciendo una analogía un poco al pensamiento de Marx, Marx decía que la religión era el opio de las masas, pues yo diría que hoy día ya no es la religión, sino la moda. Al final pues viene a ser, si se quiere, pues si se quiere, una invasión publicitaria. Ahora hay publicidad por todos lados, a través del internet, de la televisión, en los buses, por todo lado que uno esté, pues es invadido por publicidad. Entonces es bastante importante tener claro qué es lo que nos están vendiendo y sobre todo informarnos bien para poder tomar decisiones racionales. Bueno, ya va saliéndome un poquito de discursos sociológicos, quisiera entrar ya un poco en lo que tiene que ver materia propiamente pues, de derecho. Ya como les mencioné, en el marco en el ordenamiento normativo jurídico costarricense, tenemos que en el artículo 46 los usuarios y consumidores tienen derecho a protección de su salud, ambiente, salud, ambiente, seguridad e intereses económicos y a recibir información adecuada y veraz. Cuando hablamos de información adecuada, pues estamos basándonos en que tiene que ser una información que nos sea útil para poder tomar una decisión que vaya con los intereses económicos, y cuando sea veraz, pues quiere decir una información que no es mentira o que contiene sesgos. Debo de mencionar que este tema es importante, los derechos del consumidor, a tal punto que en el 96 es cuando se da esta reforma. En el artículo 46 se introduce este último párrafo. Antes de eso, ya en el 94 se había aprobado la ley 7472, que en el artículo 32 contiene una serie de derechos del consumidor. ¿Por qué hago mención a este tema? Porque nótese cómo primero llega a normatizarse los derechos del consumidor a través de una ley, y se le llega a dar más importancia aún porque se le da un valor constitucional. Esto básicamente pues dice Botelho que tiene dos razones. La primera pues es básicamente en caso de que haya un choque de normas, pues nada puede ir en contra de la Constitución política, y pues la segunda menciona el caballero que viene a ser, si se quiere, un tema más político, en el sentido de que viene a ponerse como prioridad en la orden de la agenda del día a la hora de discutir temas de relevancia nacional. Como bien les mencioné, la ley 7472 fue creada en el 94 y empezó a regir en el 95. Bueno, y la ley básicamente se puede dividir en dos partes. La primera, que viene del artículo 1 al artículo 30, pues básicamente lo que viene a regular es las relaciones entre los proveedores. Más adelante, la segunda parte de la ley, pues básicamente la que nos da toda la serie de los derechos de los consumidores, las obligaciones del comerciante, en el artículo 34, y, en el reglamento de la ley 7472, tenemos básicamente, en el artículo 37 tenemos lo que viene a ser la definición de oferta de publicidad, donde vale la pena señalar que no puede inducir a error o engaño al consumidor y no pueden omitirse tales informaciones, ya que ello puede derivarse un daño. Cuando hablamos de daño, quiere decir un daño económico o peligros para la salud o seguridad de los consumidores. Ya en el reglamento de la ley 7472, pues encontramos lo que es la definición de publicidad engañosa, que básicamente viene a decir que puede ser cualquier tipo de sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente, incluso por omisión, puedan inducir a engaño, o error o confusión del consumidor.
especialmente sobre las características básicas del producto a vender o el servicio a prestar. Y se ocupa que tenga información que sea dudada, razonable e indispensable en una contratación relativa a estos bienes o servicios. Debo de señalar, antes de desarrollar las conclusiones, ya para ir finiquitando, porque me estoy expandiendo un poco, que básicamente en la ley, pues en la ley 7472, tenemos una definición de quiénes son los sujetos de consumo, en la relación de consumo. Y bueno, esto viene en el artículo 2, y tenemos más o menos palabras que tenemos que comerciante es cualquier persona física o entidad de hecho o derecho que como destinatario final disfrute, utilice o adquiera un bien o servicio o bien reciba información o propuestas para ello. Si ustedes se ponen a analizar, pues básicamente todos somos consumidores. Entonces esto es un tema pues que en realidad nos afecta a todos. Ahora bien, cuando yo pues me planteé esta investigación, yo utilicé lo que es el método analítico de factorización propuesto por lo que es el doctor Hernández y colaboradores. Basándome en esta metodología, pues básicamente yo llegué a las conclusiones de que la ley número 7472 es anacrónica. ¿A qué me refiero con que es anacrónica? Pues bueno, es una ley que se hizo, como bien les dije, en el siglo pasado y pues ya estamos en el 2019 y ha cambiado mucho la dinámica como se hace la publicidad. Entonces, si se quiere, se debe de modernizar el ordenamiento jurídico para poder hacerle frente a estas nuevas desafíos que nos presenta la tecnología. Asimismo, se debe de señalar que otros derechos del consumidor se ven afectados con dicha práctica, es decir, al no informar a las personas que las imágenes que están viendo contienen modelos que han sido retocadas, pues básicamente se estaría violentando lo que es la libre elección, se estaría violentando lo que es la protección a intereses económicos y sociales, se estaría también violentando lo que es el derecho a recibir educación. Entonces, pues en ese caso me parece que sí es importante revisar y proponer alguna norma que venga, si se quiere, a tutelar desde un amplio espectro todos los derechos del consumidor o en medida de lo posible los que se puedan. Aquí pues quisiera agregar que la naturaleza, mejor dicho, el fundamento jurídico de todos estos derechos del consumidor, pues vienen a ser básicamente que hay una relación asimétrica. ¿A qué me refiero una relación asimétrica entre el consumidor y el comerciante? Pues básicamente es que el comerciante posee más experiencia, tiene conocimiento, cuando digo conocimiento, entiéndase información, y lo más importante es que posee mucho medio económico. Cuando yo les digo comerciante, pues hoy día no hay que imaginarse al señor de la esquina, el pulpero, hay que imaginarse corporaciones, entiéndase Nike, entiéndase Pandora, entiéndase Dolce & Gabbana, es decir, son empresas muy poderosas y entonces para poder, si se quiere, nivelar este desequilibrio o al menos crear o atenuar, mejor dicho, una brecha, pues se supone que entonces el Estado debe de darle una tutela, proteger al sujeto, al consumidor, para poder nivelar, si se quiere, esta relación y así pues poder tutelar y ser un buen garante de los derechos. Como segundo objetivo, pues se tiene que el MEIC, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Industria, Energía y Comercio, pues no viene a cumplir con el objetivo de proteger los derechos del consumidor contra la publicidad de engañosa cabalidad, ya que en ninguna parte del ordenamiento jurídico se tiene una norma que prevenga el uso de fotografías con figuras humanas retocadas para fines comerciales. En ese sentido, pues hay que recordar que hay un principio de legalidad, el Estado no puede actuar si no está autorizado por una norma, entonces al no tener una norma que ayude a tutelar este tipo de prácticas, pues está impotente, si se quiere, no se le dan instrumentos necesarios a través de una normativa para que pueda fiscalizar
de una manera adecuada este tipo de prácticas. Aquí pues también de una manera muy rápida se debe señalar que la normativa debería ser en materia de publicidad engañosa preventiva, es decir, no hay que esperar que el daño esté hecho, hay que prevenirlo. Y cuando hablo de información, esta información debe brindarse en las 3 etapas del íter negocial, es decir, a la hora, en la fase preparatoria, en la fase de formalizar y en la fase de ejecución de lo que es el acto, el contrato o el negocio jurídico. Ahora, ya para ir terminando de manera muy rápida, como tercer objetivo se tiene que, a pesar de que existen pilares básicos contemplados en la Constitución y en la ley, y así en el reglamento, no se está, si se quiere, pudiendo tutelar con toda eficacia los derechos del consumidor, y debo mencionarles nuevamente que este tipo de prácticas puede traer consecuencias negativas conexas, como viene a ser un daño a la salud tanto psicológica como física de los consumidores. De tal manera, yo llego a proponer, a recomendar en mi tesis que se presente un proyecto de reforma de ley de la ley 7472 para que se incorpore un nuevo artículo y se pueda tutelar, si se quiere, este tipo de prácticas. Ahora bien, debo comentarles que la propuesta mía es poner este artículo, lo pueden leer, dice artículo 33 bis, publicidad con figuras humanas: toda publicidad estática difundida en el cual intervenga una figura humana utilizada como soporte o formando parte del contexto paisaje que haya sido retocada y modificada digitalmente mediante programas informáticos, debe exhibir con tipografía y en su lugar suficiente destacado la siguiente leyenda: la imagen de la figura humana ha sido retocada y modificada digitalmente. Yo pues me inspiré para poner esto, básicamente lo mismo, solo le removí una palabra en lo que es la ley 4827 de Buenos Aires, Argentina. En esa provincia pues ya tienen regulado lo que es este tipo de prácticas, y con mi propuesta debería quedar algo así. Entonces pues básicamente lo que yo vengo a decir es que si ponemos este texto en la imagen, pues ya estaríamos, si se exige que se coloque este texto en la imagen una vez que se da este tipo de prácticas, ya podría la persona estar informada del producto que va a comprar, o puede tomar una mejor decisión, y así no se va a ver afectado ni se va a caer en lo que es publicidad engañosa. Esta pues sería otra propuesta de cómo se vería una imagen, y básicamente pues yo quisiera ya ir finalizando desde la primera etapa de esta ponencia con una reflexión. Es un extracto del libro La Escuela del Mundo al Revés de Eduardo Galeano, Premio Nobel de Literatura, en donde pues dice: en esta civilización las cosas importan cada vez menos, los fines han sido secuestrados por los medios, las cosas te compran, el automóvil te maneja, la computadora te guarda, la televisión te ve. Kennedy, en 1962, cuando se presentó en el Congreso, ante el Congreso, dijo un discurso donde llega a mencionar que por definición todos somos consumidores. Yo hoy día pues podría decir que por definición todos somos mercancía. Muchas gracias. Muchas gracias, don Víctor. Seguidamente, para el público en general, los que gusten hacer preguntas, si a bien lo tienen, les alcanzamos el micrófono. Yo voy a iniciar con una pregunta. Básicamente, porque esto afecta no solamente a los diseñadores publicitarios, a las empresas, sino también cuál es el rol que podría tener el periodismo en esta situación que usted ha planteado. Bueno, muchas gracias por la pregunta, licenciado. ¿Podría pormenorizar un poco más en qué sentido el rol del periodista a la hora de...? Es que los periodistas como tal también presentan en sus publicaciones imágenes. Muchas de ellas muchas veces son imágenes que tienden a maximizar los efectos de un choque, una mutilación, una agresión con arma, y muchas veces
no se tiene claridad si esas figuras pareciera que son retocadas de alguna forma para maximizar el evento, entonces podría afectar de alguna forma. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, de hecho es bastante curioso porque lo primero que me viene a la mente es cuando estudié fotografía y llevé fotoperiodismo, se nos explica un poco lo que tiene que ver con el ángulo de la toma. A ver, yo a través de una imagen puedo manipular la realidad y puedo darle énfasis a lo que yo quiero comunicar. Porque nótese, digamos, que no es lo mismo tomar una fotografía en un momento que en otro. A ver, si hay una persona que está ahí y yo llego y le tomo la foto así, pues podría parecer tal vez que la estoy ayudando, mas sin embargo puede que según el momento podría que esté haciendo otra acción. Entonces tiene que ver mucho con el ángulo. Ahora ya propiamente, eso sería como un poco la ética, porque sí, claramente una escena periodística se puede manipular con la fotografía y eso depende mucho del corte que tiene la editorial del periódico. También pues claramente se podría modificar lo que tiene que ver con, se podría modificar, y eso tiene que ver con lo que tiene que ver la manipulación digital. De hecho, cuando fue en el año más o menos, bueno, 2003, 2004, cuando estaba todo esto de lo de la guerra contra el terrorismo, habían muchos montajes que hacía el ejército de Estados Unidos como para promover, si se quiere, una idea de salvar a un país extranjero. Bueno, licenciado Obando, primero que todo agradecerle la excelente conferencia sobre este tema, muy interesante. Yo quería preguntarle a usted, usted está hablando más o menos de la Oficina de Protección al Consumidor en el MEIC, por publicidad engañosa, si la memoria no me traiciona, puede ser alguien multado de 2 millones de pesos de colones a 12 millones de colones por publicidad engañosa. ¿Usted conoce ya alguna acción que se haya hecho aquí en Costa Rica aduciendo a las fotos para la publicidad engañosa? Porque a mi manera de ver el asunto, aunque no se tenga ese artículo que usted bien ha dicho, se podría interpretar que con una fotografía se está haciendo publicidad engañosa de acuerdo a la ley actual. Muchas gracias por su pregunta, licenciado. Bueno, quisiera mencionarle que durante el desarrollo de mi investigación, yo pues utilicé como instrumento la entrevista, y esa entrevista pues fue realizada con 2 expertos que trabajan en el MEIC. Yo pues al preguntarles acerca de que si había algún precedente o si alguna vez habían pensado en fiscalizar este tipo de prácticas, pues la respuesta fue no hay ningún precedente, y en realidad una de las expertas me mencionó que ellos no pueden fiscalizar algo que no está en la ley. En ese sentido pues hay que apegarse a un principio de legalidad y no se ha presentado nada ante la Comisión Nacional del Consumidor ni ante los tribunales de justicia. De tal manera, pues sí siento que es un tema que es bastante nuevo y pues nadie lo ha hecho. ¿Podría alguien intentar a ver qué es lo que pasa? Sería interesante ver cuál sería el resultado. Don Víctor, tal vez yendo a la imagen que usted propone, donde se inserta la viñeta de que es una imagen retocada, la pregunta que uno se podría hacer es, ¿qué determina la proporción de esa viñeta? Porque cuando uno ve la publicidad sobre cigarrillos y en un spot rapidísimo dice el consumo de cigarros o de licor podría dañar la salud, pero es algo que es casi inmediato, ¿verdad? En este caso, ¿qué determinaría la proporción? Bueno, gracias por la pregunta, licenciado. A ver, aquí me parece que lo que tiene que predominar es el sentido común, que es el menos común de todos los sentidos. Pero bueno, tiene que ser un texto que pueda leerse para que se pueda cumplir con lo que viene a ser la función de informar al consumidor.
Si fuese pues muy pequeño, pues no se podría leer. Ahora, partiendo de que quien estaría a cargo de este tipo de fiscalización sería el Ministerio de Industria, Energía y Comercio, que lo hace a través de la Comisión Nacional del Consumidor, pues se podría partir de que se tendría que utilizar, si se quiere, tal vez el reglamento que utilizan ahora las tarjetas de crédito, que si mal no recuerdo viene a ser Arial letra 12 como mínimo. Muchas gracias, don Víctor. Muchas gracias. ¿Algún estudiante que tiene alguna pregunta? Buenas noches. Cuando ingresé a la charla, estabas hablando del proceso administrativo que se ha tutelado en otras legislaciones. A mí me surgió la duda cuando estabas enseñando las imágenes, le hago, ¿cómo se dieron cuenta de ese retoque? Entonces quisiera, no sé, si podrías comentar o si investigaste, ¿cuál es el mecanismo que utilizan los otros estados? Voy a especular. Por ejemplo, hacen una denuncia entre la administración, le piden las fotografías de postproducción, le piden las de anterior, las del desarrollo del producto, y al final se llega a una conclusión de que hubo una alteración en la imagen que puede conducir a un error o un engaño. Y la otra pregunta que me surgió es, vi que la propuesta del proyecto de ley habla solamente de figura humana, pero el engaño o la publicidad engañosa no solamente iría enfocada a la persona física humana, me parece que también podría ser aplicada a cosas, objetos, animales, cualquier bien que podría ser comerciable. Entonces, si se planteó usted eso a la hora de formular la tesis y darle la solución correspondiente. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Don Víctor, perdone, quería agregar a lo que dice la muchacha aquí. Sí, claro. Conozco el caso aquí en Costa Rica de, por ejemplo, con las cadenas de supermercados, hacen retoque de color con carnes y nunca nos enteramos de eso, ¿verdad? Nosotros vemos la chuleta o el bistec muy sabroso, ¿verdad? Y la foto en está completamente pálida la carne, ¿verdad? Entonces sería importante que nos argumente un poco más sobre eso. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a ver. En lo que tiene, o sea, no se las voy a contestar exactamente en orden que me las preguntaron, pero me parece que al final del discurso todavía debe quedar contestado. En lo que tiene que ver propiamente con lo que son estos productos, pues ya se han planteado varios casos. De hecho, recuerdo a principios de este siglo que había uno muy famoso de Burger King que decía, ¿y la carnita qué? Y pues claramente hacía alusión a las hamburguesas de McDonald's que eran pequeñitas. O mucha gente pues pone la hamburguesa súper grande y cuando uno llega al mostrador, le dan el producto, pues es sumamente pequeño. Ese tipo de prácticas ya están reguladas. Ya están reguladas, no me voy a referir más al tema porque pues para ser honesto no fue con lo que yo desarrollé mi tesis, pero ya están reguladas. Entonces ahí pues simplemente habría que ir a ver los votos y demás, y ahí habla un poco lo que tiene que ver lo que es la competencia desleal y todos esos temas además. Ahora, un poco con lo que tiene que ver lo que me comenta la compañera, pues en realidad sí se planteó y sí me lo planteé, mas sin embargo no fue, si se quiere, la piedra angular del desarrollo de mi tesis. Entonces no sabría exactamente explicarte cuál es el proceso que utilizan otras legislaciones para poder, si se quiere, fiscalizar exactamente cuál es el procedimiento para poder comprobar si una imagen es retocada o no. Muchas veces hay órganos fiscalizando, por decirte, puedo decir, en Costa Rica hay un departamento de la Comisión Nacional del Consumidor que ellos constantemente están viendo periódico y otras publicaciones para poder detectar si hubiese algún tipo de publicidad engañosa, y ahí es donde le llegan a la persona y le dicen, ahora sí, muéstrenos. Me imagino que así debe servir en otros países, porque hay casos que son pues claramente muy explícitos. Ahora bien, si mal no recuerdo, en otros países sí se les exige que antes de poder presentar, y no digo otros países, Israel, pero
más o menos, no me acuerdo bien, sí en esos países me parece que sí tienen que probar, es decir, tiene que haber un visto bueno antes de poder sacar la publicación. Y en Israel al menos toda la legislación afecta tanto lo que es la publicidad que se construye dentro del país, que se produce en el país o que se importa. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, le damos un agradecimiento especial a don Víctor. Muchas gracias. Antes de dar por concluida la charla de hoy, el evento, recordarles que mañana la charla es sobre aspectos prácticos de la reforma fiscal. Entonces es de interés para todas las escuelas y obviamente principalmente para la de Derecho, porque el expositor es el gerente de impuestos de Deloitte. Entonces va a explicar en la práctica cómo es que se implementa la reforma fiscal. O sea, eso es sumamente importante y ojalá que mañana contemos con la participación de todos ustedes. Muchas gracias y de regreso a clases, perdón. Sí, todas las charlas se están grabando, todas las charlas ustedes las pueden accesar por medio de la página de la universidad, así que entonces para aquellos que tal vez se perdieron la de ayer, puedan entonces tener acceso a esa que era sobre la reforma procesal agraria. Muchas gracias a todos, buenas noches. Muchas gracias, excelente. Ahí tengo un presentico suyo.